Hola, vamos a hablar acerca de tuberculosis pulmonar. Quiero hacer un agradecimiento al doctor David Trejo y Rosario Flores, ambos neumólogos, por el apoyo para esta sesión. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa necrosante crónica. Es causada por un bacilo que es Mycobacterium tuberculosis principalmente. Este está o fue descrito por el doctor Koch y por eso también se le puede llamar el bacilo de Koch. La localización más común de esta enfermedad es a nivel pulmonar. Se contagia por medio de gotas de flush al momento de toser las personas que tengan esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y actualmente se ha aumentado su incidencia debido a que existe una inmunosupresión en pacientes que tengan virus de inmunodeficiencia humana. En ellos se conoce el binomio VIH-TB debido a que son más o están más predispuestos a presentar esta enfermedad. Este Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, inmóvil, no forma esporas ni toxinas, es relativamente grande, de 2 a 4 milímetros, es un aerobio facultativo, que significa que necesita un ambiente propicio en las zonas pulmonares para poder reproducirse, para poder tener infección. Es ácido alcohol resistente, toma ese color o esa coloración rosada o rosácea, es de crecimiento lento, de 18 a 24 horas y es muy resistente al medio ambiente. Esta enfermedad es de distribución mundial y gran parte de los casos se encuentran en Asia. Casi la mitad de los casos están en este continente y en América un nada despreciable 10%. Los factores de riesgo para tener o para desarrollar esta enfermedad y el número uno es el VIH. Los pacientes que tengan este virus son los más predispuestos para desarrollar una fase activa. La inmunosupresión, no solamente por algunas enfermedades, sino también por la toma de medicamentos como algunos inmunomoduladores o esteroides, y pacientes que tengan diabetes mellitus predisponen a esta enfermedad. El hecho de que tengamos hacinamiento, los trabajadores de la salud también estamos expuestos, desnutrición, que no tengamos la vacunación contra la tuberculosis y, a diferencia de lo que se cree, el COMB positivo, es decir, estar en contacto con un tosedor crónico, no tiene tanto factor de riesgo, a menos que este tosedor pues sea portador o que tenga la enfermedad de tuberculosis. Es más común en hombres, pero es más grave cuando se presenta en mujeres. La fisiopatología inicia cuando recibimos en nuestras vías respiratorias superiores bacilos a través de, de unas gotas de flush, de gatitas de saliva, al momento de un paciente ser portador de esta enfermedad y lanzarlos. Los respiramos, se van prácticamente a la zona superior del pulmón derecho, que es donde por anatomía se puede meter con más facilidad, y aparte que está en un ambiente propicio de aire, porque las zonas superiores así tienen estas características, y entonces ahí es donde migra las primeras líneas de defensa, que son los macrófagos alveolares. Estos macrófagos comienzan a migrar en las primeras horas que llega este bacilo y comienzan a formar un granuloma. Esos macrófagos fagocitan a al bacilo o a los bacilos, que en promedio con 10 aproximadamente bacilos son suficientes, y comienzan entonces posterior a llamar o a migrar linfocitos que van a estar circulando esos macrófagos que ya fueron útiles fagocitando, y ahora los van a destruir. Cuando destruyen esos linfocitos a los macrófagos infectados, se crea un centro gaseoso y deja debilitados a los bacilos, mas sin embargo no los destruye por completo y quedan ahí
en ese granuloma, esa infección primaria está causando ese granuloma y se mantiene muchas de las veces y la mayoría de las veces en una fase latente, en aquellos pacientes, en aquellas personas que tengan un sistema inmune adecuado y muchas de las veces no pasa a mayores. Inclusive pueden pasar hasta sintomáticos o tener manifestaciones muy leves de esta enfermedad. Si se puede llegar a tener algún hallazgo de algún granuloma y muchas de las veces no tener una sintomatología importante, ¿de acuerdo? Y mantenerse con una fase latente. En cualquier momento puede tomar, por decirlo de alguna forma, dos rumbos. Una fase latente permanente que ahí se quede, que pueda tener una involución de ese granuloma hacia una calcificación de ese granuloma o de ese nódulo de Gone, ¿de acuerdo? En pacientes que tengan una inmunidad adecuada y de ahí no pasar a mayores. Esta es una radiografía con una calcificación de ese granuloma, de ese nódulo de Gone. Ahora bien, hay pacientes que por su inmunidad puede tener una tuberculosis progresiva y presentar ya una fase activa. O después de muchos años, inclusive 10, 20, 30 años, cuando ya la persona tenga factores de riesgo, a lo mejor no los tenía y ahora ya los tiene, pueden entonces esos bacilos que se encontraban dentro de ese granuloma, entonces comenzar a replicarse y comenzar a salir hacia pulmón, hacia a través de ganglios, de vía hematógena, también puede ser a través de los bronquios, ¿de acuerdo? Y comenzar a diseminarse y comenzar a tener ya no una fase latente, sino ahora una fase activa, es decir, ya es una reinfección o una infección secundaria, ¿de acuerdo? En la radiografía ya comienza a haber infiltrados del lado que está afectado, inclusive de forma bilateral, ya causando un proceso inflamatorio pulmonar, ya una tipo de neumonía, pero por este Mycobacterium, y además ya comienza a haber sintomatología. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y recalcar que esta enfermedad tiene un impacto global. Y para que nos situemos, hasta una cuarta parte de la población mundial tiene una infección y ya vimos que esta infección puede ser primaria y mantenerse de forma latente por muchos años, pero eso puede ser una bomba de tiempo para que en cualquier momento llegue una infección eh, pandémica y que pueda causar una defensa, una inmunidad inadecuada y disparar los casos de tuberculosis. Después de la exposición, hasta un 30% puede quedar en una fase latente y muchos otros pueden involucionar a tener una forma calcificada y no tener ningún problema mayor. El 10% progresa a una TB activa. Entonces hay que tener mucho cuidado y muchas consideraciones con eh, esta enfermedad, este tipo de enfermedad. Las manifestaciones clínicas van en relación a la fisiopatología que acabamos de describir. Durante una infección primaria, donde presenta una replicación, un proceso inflamatorio ahí localizado a donde entró el bacilo, pueden presentar síntomas o no los puede presentar, y si los presenta son muy inespecíficos. Puede ser presentar fiebre, dolor torácico, esto se presenta porque los ganglios bronquiales comienzan a crecer, pues por el proceso de inflamación, de migración de las células inflamatorias para llegar a formar ese granuloma. La exploración física puede ser normal, no encontrar ningún síndrome pleuropulmonar, y la radiografía de tórax puede haber adenopatía y pariliar bilateral, puede haber pequeños derrames pleurales e inclusive infiltrados pulmonares o de visualizar el granuloma que habíamos comentado. Pero muchas de las veces estos síntomas pasan desapercibidos, se toma como una infección respiratoria bacteriana o viral y no sabemos mucho más de eso porque no tomamos alguna radiografía, etcétera.
Sin embargo, estos pacientes se quedan latentes hasta que tengan un momento propicio o definitivamente de forma inicial en los próximos días tengan una progresión rápida de esta enfermedad y entonces ahora tener una tuberculosis secundaria o una fase activa. Los síntomas clásicos de esta enfermedad son tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre y sudoración que son de predominio vespertinos o nocturnos, el dolor torácico, la sensación de disnea y la hemoptisis. A la exploración física, si tenemos una cavitación o nódulos, pues podemos tener un síndrome cavitario correspondiente o también podemos encontrar un síndrome de condensación cuando exista una inflamación alveolar como tal. En la radiografía de tórax podemos encontrar una imagen cavitaria apical y comenzar a presentar infiltrados bilaterales. Es bueno también tomar radiografías laterales para corroborar la zona apical, que es donde más comúnmente se presenta este tipo de infección. No solamente puede reactivarse a nivel pulmonar, algunos pueden viajar vía hematógena y diseminarse por vía hematógena y por ganglios hacia ambos pulmones y dar esta característica de TB miliar, o no solamente quedar como esta TB miliar, sino viajar hacia otros órganos, como causar una meningitis, causar alteraciones a nivel urinario, a nivel osteomuscular, a nivel pleural, entre algunas otras, ¿de acuerdo? Entonces, esta infección puede ser tan incierta y incluso le pueden llamar la gran simuladora porque puede presentar infecciones no solamente a nivel pulmonar, aunque esto es hasta en el 85% de los casos y el 15% de los casos restantes puede ser una TB miliar o una extrapulmonar a nivel, viajar a nivel hematógeno e infectar cualquier órgano descrito. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El cuadro clínico ayuda, pero para saber que ya es una fase activa, es una fase de infección como tal, de reinfección, entonces lo que debemos de hacer es apoyarnos en las radiografías, vaciloscopías, PCR en tiempo real, de preferencia es que esta es una reacción de cadena de polimerasa, lo que va a hacer es encontrar el material genético compatible con Mycobacterium tuberculosis o algunos otros micobacterios. También una biopsia transbronquial endoscópica, que toma mucho rendimiento, sobre todo en pacientes hospitalizados y que no se encuentra el diagnóstico mediante vaciloscopía e imagen. Los cultivos, que vamos a hablar un poco más a fondo a continuación. La prueba de tuberculina o PPD, por sus siglas en inglés de la sustancia que se inocula, ¿de acuerdo? Es algo que debemos tomar en cuenta. La primera, que es algo pues relativamente común y fácil de realizarse, pero no tiene tanto rendimiento, sobre todo en países que ya recibieron en la mayoría de su población la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, cuando fue ya administrada al nacimiento, pues entonces no tiene tanto rendimiento, pero sí saber interpretarla. Definitivamente, si hay alguien con cuadro clínico y algún antecedente de inmunosupresión y en un entorno muy posible, cuando tenga una induración al momento de inocular la sustancia a esta prueba de tuberculina mayor o igual a 5 milímetros a las 72 horas, aunque algunos marcan a 48 horas, entonces es un diagnóstico de tuberculosis activa, ¿de acuerdo? Si son individuos que provienen de zonas de alta prevalencia y no tienen otros factores de riesgo, pero esta prueba tiene más o igual de 10 milímetros de crecimiento, entonces podemos, entre algunas otras situaciones, podemos entonces pensar que es diagnóstico de tuberculosis.
sí no tiene factores de riesgo, pero tiene una reacción positiva de crecimiento al momento de hacer la prueba de tuberculina más o igual de 15 milímetros, entonces también la sospecha de tuberculosis es muy, muy alta. La vaciloscopía. Vaciloscopía se puede realizar en diferentes líquidos biológicos. Lo más común y más práctico es que se haga la vaciloscopía del esputo. Cada tercer día por tres tomas se mandan a analizar, se miran al microscopio y entonces se podría llegar a ver lo que son los bacilos directamente con el método de Ziel-Nielsen, que es de elección para esa tinción para entonces dejar visibles a los bacilos, ¿de acuerdo? En la tuberculosis cavitaria, cuando hay una formación de cavitaria, una formación de granuloma, puede ser positivo hasta en un 80 al 90%. Cuando existen infiltrados ya bilaterales, desde el 50 al 80, pero cuando hay nódulos o masas, es menos del 50% su sensibilidad. En promedio es desde 50 a 80%. En los líquidos biológicos, como líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, entre algunos otros, su rendimiento baja hasta un 5 a 20%. Este es el método de escrutinio, es el método más común utilizado para realizar el diagnóstico en pacientes que presentan los síntomas de tos, fiebres vespertinas, escalofríos, pérdida de peso y se le hace un diagnóstico, ¿de acuerdo? Si la sospecha es muy alta, se puede hacer una segunda serie de toma de lo que son el esputo o pasar algunos otros diagnósticos, como el cultivo. El cultivo para detectar el bacilo se identifica, te puede dar la identificación de especie y el estudio de sensibilidad a los antibióticos. Esa es la gran ventaja. Es un gold estándar, realmente este sería la forma más adecuada para aislar el bacilo y para ver si es sensible a los microbianos que vamos a utilizar. Tiene una sensibilidad adecuada desde el 70 hasta el 90%. Se puede cultivar fragmentos de tejido, por ejemplo, cuando se toma una biopsia transbronquial, cuando se hace de esputo, eh, cuando se toma secreciones de diferentes órganos, de la orina, etcétera, ¿de acuerdo? Pero su crecimiento es muy lento, va desde 4 a 6 semanas el crecimiento para darnos una positividad a el crecimiento de estos bacilos. Entonces, ¿sería conveniente realizar un cultivo para tuberculosis a todos? Pues la respuesta es no. ¿A quienes se prefieren? Aquellos pacientes que a lo mejor ante la sospecha clínica que esta sospecha sea muy alta y aún así no podemos hacer el diagnóstico con el escrutinio básico como una radiografía o una vaciloscopía de esputo, entonces podríamos a la par estar tomando un cultivo. O cuando se sospecha que haya resistencia a los fármacos que vamos a administrar, cuando exista tuberculosis con VIH, porque puede haber micobacterio avium, ¿de acuerdo? Cuando existe recaída de los pacientes o cuando se fracasó o se abandonó el tratamiento. Existen algunas formas más modernas, como Expert MTB RIF, lo cual es al final una prueba molecular que puede estar hasta en 2 horas, ¿de acuerdo? Es importante, identifica el 97% de los pacientes con tuberculosis confirmada, es decir, tiene una muy buena correlación y un muy buen rendimiento. Ya es aprobado por la OMS para el diagnóstico inicial. Sobre todo cuando hay sospecha o en zonas donde hay multiresistencia al tratamiento o cuando existe una coinfección con VIH y tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cuando salga la vaciloscopía negativa, pero tengamos duda de esto, entonces podríamos llegar a tomarlo. También se pueden analizar diferentes líquidos, incluyendo eh, un aspirado de jugo o de contenido gástrico para hacer los diferentes cultivos, vaciloscopías
o en situaciones también más avanzadas moleculares, como esas pruebas que estamos describiendo. Ahora bien, una vez que ya se tiene el diagnóstico por los diferentes métodos, también la imagen también puede ayudarnos una tomografía, una resonancia de forma ya más avanzada, ¿de acuerdo? Aunque casi siempre con lo que acabamos de ver es más que suficiente. El tratamiento consta de dos fases. Una fase intensiva, que es la primera que se va a dar con los medicamentos rifampicina, isoniazida, eh, piracinamida y etambutol. Estos 4 medicamentos son los que se tienen que dar a las dosis correspondientes. En muchos países, incluyendo México, se da en combinación. Ya viene la presentación por el sector salud en tabletas, ¿de acuerdo? Vienen con estas concentraciones. Cada uno de estos 4 fármacos tienen estas concentraciones y se van a administrar 4 tabletas juntas vía oral de, al día, de lunes a sábado por 10 semanas. Y esto tiene que dar 60 dosis. El TAES significa que se debe dar un tratamiento acortado y estrictamente supervisado. Esto no se prescribe y no se lo lleva el paciente. En los centros de salud o en las unidades médicas donde se está realizando el seguimiento, tiene que ir la persona a tomarse el medicamento. No hay alguna razón por la que no se pueda hacer o son casos excepcionales, esto sería lo indicado. ¿Por qué? Porque sabemos que si abandona el tratamiento, el Mycobacterium puede realizar lo que es resistencia y entonces el pronóstico es muy, muy, muy alto. La fase ya de sostén posterior al tratamiento o a la fase intensiva es con solamente ya 2 fármacos, que es la rifampicina y la isoniazida. Estos 2, las dosis que están separados, pero volvemos al mismo concepto, ya viene la tableta con las presentaciones correspondientes de 250 miligramos y así viene la tableta y se debe tomar 4 tabletas. Las 4 tabletas son 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas y debe tener una supervisión estricta para que se lo tome de 45 dosis. ¿De acuerdo? Hay algunas situaciones eh, excepcionales donde este tratamiento no va a ser por 15 semanas o 45 dosis, sino se puede prolongar hasta 9 meses, ¿sale? O hasta un año, como en tuberculosis meningia, en tuberculosis miliar, en renal o osteomuscular. Ahí es donde estaría indicado que se prolongue la administración hasta 9 meses o un año y que salgan los cultivos, a esperar a que salgan los cultivos negativos. Ya por último, no olvidemos que la vacunación es muy segura, la vacuna del BCG es muy segura, se debe realizar en los países con la situación de esta enfermedad. México es uno de ellos porque puede llegar a proteger hasta en un 80% a los pacientes, aunque su rendimiento es muy variable, pero las complicaciones no tiene básicamente complicaciones importantes. Al momento de presentar alguna infección, el comportamiento va a ser mucho menos agresivo. Entonces, así es como debemos de abordar de forma ordenada a los pacientes que tienen o que se sospechan de tuberculosis. Muchas gracias.